Saludamos a nuestros técnicos en cabina, a nuestro hermano Sergio, a la pastora Paula y a su siervo aquí, el pastor Luis Irías, pastor y capellán del Ministerio Internacional del Reino. Le damos la bienvenida, cielos abiertos. El día de hoy que les traemos la prédica y la enseñanza es el arrebatamiento a la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a explicar primeramente con la pastora qué es el arrebatamiento de la iglesia y qué es el rapto. Hoy en día, pues, todos los cristianos estamos confiando y considerando, pues, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento, según la Biblia, es el evento profético. Repito, oído a esto, es el evento profético que se menciona en los diferentes pasajes de la Escritura, incluyendo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. En 1 Corintios 15, 51, 52, aquí en estos versículos nosotros nos enfocamos porque aquí no existe en la Biblia la palabra rapto, pero sí el arrebatamiento, cuando Jesús venga en las nubes. Entonces aquí lo explicaremos a continuación. También vamos a decir que es una enseñanza de los creyentes, de los cristianos, que seremos llevados al cielo y nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. La aparición de Jesucristo en el aire va a ser majestuoso, querido hermano. Nos va a levantar a su iglesia. Y este evento, conocido también como el levantamiento de la iglesia, este evento va a ser precioso. Todos los esperamos con gozo para poder estar en la boda del Cordero y en las fiestas del Señor. Vamos a citar un pasaje bíblico en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, que explica, y vamos a entrar en materia con la versión Nueva Traducción Viviente, pastor. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre, así que anímense unos a otros con estas palabras. Mire qué bonito, querido oyente, querido los que nos ven en las redes sociales y nos están escuchando. Aquí está claro, querido hermano. Dice, pues el Señor con voz de mando y con voz de trompeta, dice, con voz de arcángel. Primeramente para los creyentes y los que hayan muerto primero. O sea, primero resucitarán los muertos en Cristo Jesús. Los que han creído en Él. Los que han creído en Él, los que ya han fallecido, los que están descansando. Y luego juntamente nosotros seremos llevados, pastora, a los cielos y nos veremos con el Señor. El arrebatamiento es un acto majestuoso y la gente se va a preguntar hoy en día, ¿qué se hizo esta gente? ¿Para dónde se la llevaron? Se la llevaron los extraterrestres. Equivocadamente, los extraterrestres es un demonio. Y si se los llevan, tengan cuidado, querido hermano, porque en la Biblia está todo. Aquí está el plan de salvación y el diseño de Dios. ¿Verdad, pastor? Vamos a citar 2 Timoteo 2:15 y vamos a ir explicando cada pasaje con la pastora y con el hermano Sergio aquí en cabina para que ustedes tengan una claridad que debe estar presto para la venida del Señor. Orad y velad, dice la palabra. Con aceite en las lámparas, perdón. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Bueno, la pastora acaba de compartir el versículo donde claramente en Timoteo, una carta de Pablo a Timoteo, le enfatiza, esfuérzate y sé valiente. Preséntate delante de Dios para recibir aprobación. ¿Qué significa eso, querido hermano, querido oyente? Que no seamos solo oidores de la palabra, que tenemos que practicar la palabra, vivir la palabra. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los preceptos y leyes y estatutos que Él dejó en su libro. O sea,
honrar a Dios en todo momento, vivir en santidad, vivir bajo valores y principios, querido hermano, pastora, bajo principios y valores que nos arraigan para ser una mejor persona cada día. Entonces hay que estar aprobados, hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios. Amén. Amén. Proseguimos, pastora. Primera de Tesalonicenses 4, 1, 2. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Amén. Bueno, finalmente, como hijos de Dios y coherederos del reino de Dios, nosotros vivimos bajo preceptos y leyes y estatutos. Entonces aquí está afirmando Pablo a los tesalonicenses que están viviendo en gratitud, que están viviendo bajo agrado de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hoy en día hay muchas iglesias y pastores que predican el reino, que es el reino, que es la expansión del reino y que es el evangelio del reino. Esa es la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí está enfatizando que nos animemos unos con vosotros, para que estemos en la ley del acuerdo de perseguir y vivir bajo los mandatos de Dios. Amén. Primera de Corintios 15, 50, 54. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestro cuerpo físico no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, Amén. pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Amén. ¿Qué quiere decir aquí, querido hermano, querido oyente? Que tú tienes que morir 2 veces según la Biblia. Una muerte física y una muerte espiritual. Pero aquellos que no hayan muerto, pues seremos llevados y transformados con un nuevo cuerpo y transformados. Amén. Apocalipsis 6, del 1 al 8 nos dice: El Cordero rompe los primeros 6 sellos. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costaría el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte,
y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad, y con animales salvajes. Querido hermano, esta profecía no es un juego. Ustedes pueden ver y escuchar los terremotos, rumores de guerras, pestilencia, hambre. Ahorita en el 2020, la pastora, fue que vino el COVID. Casi la tercera parte de la tierra pues fue fallecida por una epidemia, por una mortandad. Entonces, los caballos significan y simbolizan la ira de Dios, porque el hombre no quiere hacer lo correcto. Está profetizado porque Dios caballerosamente nos da la oportunidad y el libre albedrío de buscarlo a Él, de llegar a Él. Estos caballos, cada color simboliza una catástrofe a nivel mundial. Ustedes van a ver reino contra reino se está destruyendo. Ahorita hay peleas, guerras comerciales en todos los ámbitos, desde que se vende una hamburguesa o un pollo o una institución de gobierno o naciones están en pelea tras pelea. Entonces, en esto nos enfatiza en este versículo que estamos viviendo el tiempo donde se está preparando el anticristo, porque él sabe que ya perdió la batalla, porque ellos saben que les queda poco tiempo, mas el Señor en su amor y en su majestuosidad, Él nos da más tiempo para que busquemos de Él y seamos nosotros recogidos y llevados en el cielo, como dice el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a continuar con Mateo 24. Según el propósito que Él tiene para nuestra vida. Amén. Así es, pastora. Mateo 24, 21. ¿Por qué habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá? Este acontecimiento de Mateo 24 dice que habrá, o sea, está anunciando la catástrofe y la tribulación que está viviendo el mundo. Estamos en principio de dolores, pastor. Sí. ¿O no? Sí, hermano, ustedes están viendo que reino contra reino, padre contra hijo, hijo contra padre, hermano contra hermano, nación contra nación, reino contra reino. Eso lo estamos viviendo, querido hermano. La Biblia no es un juego, es el manual que le dejó al ser humano Dios para dirigirnos, para comportarnos con valores y principios y estatutos, como les decía. El arrebatamiento de la iglesia también trae una expectativa que debemos de estar alegres, no tristes, porque la vida de nosotros no va a ser en los cielos. En los cielos solo es la boda del Cordero en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a gozarnos de la fiesta, pero luego vendremos a gobernar una nueva tierra, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Pero vamos a continuar. La gran tribulación y los 2 años y medio. Estamos viviendo, la vez pasada di un resumen en internet sobre las 70 semanas de Daniel. Nosotros estamos viviendo casi la última semana, no sé si 7 a 15 años, según los eruditos, según los estudiosos de la escatología bíblica, que estamos viendo ya la media semana, hermano. Ponte atento, ponte a cuentas con Dios. Porque vendrá el día de venganza del Señor, dice Isaías 34:8, a la Reina Valera 1960, porque el día de la venganza de Jehová, el año de retribución en el pleito de Sión, Él se va a vengar de todos aquellos judíos que dicen ser judíos y no hacen lo que Dios quiere, de aquellos hijos de Dios, aquellos pastores que han utilizado el púlpito para ser egocéntricos, para lucrarse, para quitarle a las ovejitas lo que tienen, la lanita, no, y la lana también, el cash, hasta cash. Miren, pastor, cuando se para en un púlpito, ande en santidad. Amén. Si quiere irse con el Señor. Pastor, líder, ministro de la iglesia, yo te invito hoy que haga una reflexión, porque manipular a la grey no es predicar, eso se llama brujería. Hoy en día hemos visto muchos falsos profetas y lo estamos viendo la apostasía y estamos viendo los últimos tiempos, pero cuando se abre el 6º sello va
Vamos a continuar. Ponga atención. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amén. Aquí en Apocalipsis nos dice que se abrió el sexto sello, nos manda al sexto sello. Y tácitamente, o sea, efectivamente, inerrable, porque la Biblia no tiene errores, está diciendo que las estrellas, los cosmos, la luna y el sol, pastora, va a ser un acontecimiento atmosférico, catástrofe y ¿cómo se llama? Y señales. Señales de que su venida está pronta. Que va a ser algo cósmico. Esa es la palabra que quería decir, perdone. Algo cósmico, algo catástrofe, que va a ver el hombre, aquellos que se quedarán para la gran tribulación, querido hermano. Va a haber repechaje para aquellos que queden, pero no todos sobrevivirán. Vamos a continuar con la segunda. Vamos a hacer un comentario del arrebatamiento de la iglesia que cité aquí, porque el día del Señor ha de llegar, el día de venganza, y dice en Apocalipsis 8, el 1 al 14. El Cordero rompe el séptimo sello. Amén. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, del rollo hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Amén. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso, y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Amén. Mire qué grandioso es. Sus oraciones son como el oro. Como usted persevere orando, querido hermano, tarde, mañana y noche, en todo tiempo y fuera de tiempo. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Amén. Mire lo que dice el 13. Dice: entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos, gritando fuerte: terror, 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 terror para todos los habitantes de este mundo, porque lo que vendrá cuando en los últimos 3 ángeles toquen las trompetas va a ser un crujido de dientes y llorar. ¿Por qué? Porque no hicimos caso. Querida iglesia, querido hermano, no te quedes, sigue orando y perseverando hasta el fin, porque los días se han acortado. Dice en Mateo 24, del 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación, oído a esto, después de la tribulación, aquellos días el sol se oscurecerá, que era lo que usted leía en la otra cita bíblica. O sea, se va a oscurecer en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no tendrá su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Óigame usted, imagínese usted que caigan los astros celestiales. Qué terrible va a ser. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, dice el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces se lamentará todas las tribus y naciones en toda la tierra y verán al Hijo de Dios. En la conclusión de este tema del arrebatamiento de la iglesia, vamos a decir que en Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y los falsos profetas, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí, cuando
se haya ido a la iglesia, se entregará al anticristo, al falso profeta, al diablo, al gran dragón, al lago de fuego. En conclusión, estos tres seres espirituales inmundos mencionan que en el Apocalipsis 16:13 salen de la boca del dragón y la bestia, el falso profeta. Son espíritus que buscan engañar al mundo, llevándolos a la perdición. Oído esto, llevándolos a la perdición. Los engañadores falsos y maestros del día de hoy son los precursores del anticristo o falsa doctrina, trayendo el reino de Satanás y queriendo destruir el reino de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser extraordinariamente predicador y orador, cuyas palabras de poder demoníacos engañen a miles y a miles de multitudes. Pero recuerde que el poder de nuestro Señor es más fuerte. Nosotros los cristianos tenemos un deber. ¿Cuál es el deber? De proclamar el plan de salvación y predicar con denuedo el evangelio del reino de Jesucristo a todas las personas y por todo el mundo y por todos los medios. Vamos a hacer una oración, Sí, la oración pastora, para queridos hermanos, queridos oyentes, para que reflexionen, que los días se han acortado. Vamos a hacer una oración por el rector de la Universidad UTLA de Guatemala, que está siendo intervenido ahorita en el quirófano. Entonces dice la palabra: aquellos que crean en mí echarán fuera demonios, librarán al cautivo, sanarán enfermos. Incluso yo envío esta palabra de bendición a la distancia a Guatemala, a ese quirófano, para que Dios sea utilizando instrumentos y pueda, Señor, sanar y restaurar ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos en la ley del acuerdo con los que estamos aquí en cabina. Mandamos palabra de bendición, restauración a ese cuerpo, que lo sane, Señor, y que la operación sea un éxito. En el nombre de Jesús saludamos al rector de la Universidad UTLA y que Dios lo bendiga. Padre Celestial, vengo a poner al pueblo de Honduras, de las naciones, al pueblo de Jerusalén, porque dice la palabra que aquel que bendiga a Israel será bendecido y aquel que maldiga al pueblo de Israel será maldecido. Amén. Hoy venimos a ponernos en la ley del acuerdo y predicando esta palabra, Señor, de reflexión de las trompetas y los sellos que tú vas a abrir, de este acontecimiento que estamos esperando en los cielos, de que sea arrebatada la iglesia esta tierra y pueda continuar tu plan y diseño, Señor. Enséñanos a orar con denuedo y que todo pastor ahorita o hombre llamado de Cristo se arrepienta de lo malo y pueda predicar con denuedo y con autoridad y sin adulterar tu evangelio, Padre, y establecer a las naciones y predicar en tiempo y fuera de tiempo, Señor, tu plan de salvación y redención. Haz esta oración conmigo, querido hermano. Señor Jesús, yo me pongo a cuentas el día de hoy contigo. Perdona si no he hecho lo correcto. Yo quiero estar inscrito en el libro de la vida. Quiero que me lleves en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento. No quiero padecer la gran tribulación. Y si eres pastor, afírmate más. Dice la palabra de Dios: si andas justo, justifícate más. Si andas en santidad, santifícate más. Yo declaro para todos los pastores y líderes y llamados de Cristo y aquellos que anhelan servir a Cristo en el reino de Dios, cielos abiertos. Dios me les bendiga. Ministerio Internacional les saluda. Dios me les bendiga. Soy el pastor Luis Irías. Amén. Estos son los 3 productos más preferidos.